Cordecio, soy profesora jubilada de la facultad. He dado clases en bovinotecnia y clases en zootecnia, y al final daba clases en la cátedra de sistemas de producción aviar. La idea es hacer una charla para introducirnos un poco en lo que es las aves domésticas, cuáles aves domésticas existen o se manejan aquí, y algunas más por curiosidad que cualquier otra, porque vamos a hablar en primer orden de las gallinas, luego vamos a hablar de los patos, de los pavos, las codornices y un poquito de abejas. ¿Okay? Como le digo, algunas las hay aquí, otras no las hay. Preguntas que tengan, con toda confianza pueden hacer, y con mucho gusto pues trataré de contestar. ¿Todos ven bien? ¿Apagamos alguna luz? Sí. 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 Okay. No todos, ¿no? ¿Me puedo meter con todo lo que tengo para? Ajá. ¿Así? Sí, ok. Sí, porque yo voy a después no va a ver. Ok. Yo me imagino que ustedes vieron taxonomía, filogenia, todo eso, ¿verdad? Y se la aprendieron súper bien. Ok. Lo que sí me interesa, sí es importante que se aprendan los nombres científicos. ¿Por qué tienen importancia? Porque cuando ustedes revisan la bibliografía, y la bibliografía está en inglés, si ustedes quieren saber por lo menos de qué hablan, siempre en toda bibliografía o en textos científicos aparecen los nombres científicos de las aves en latín. Entonces es importante que lo reconozcan. ¿Okay? Entonces, en el caso de las gallinas o el gallo doméstico, que es la primera especie que vamos a hablar, la taxonomía se las presento aquí. El filum vertebrado, que no quiere decir más que tienen un eje óseo formado por las vértebras, de los cuales todos los órganos del interior del ave están suspendidas. Clase ave, es decir, aves o animales que tienen el cuerpo cubierto de plumas, que se reproducen por huevos, que pueden o no pueden volar, que tienen miembros inferiores para caminar y los miembros superiores para volar, o en algunos casos no les sirve para volar, pero les conocemos como alas. Subclase carenada quiere decir que el esternón tiene una quilla. Ustedes todos han comido pollo alguna vez, ¿verdad? No todos tienen el lujo de comerse el pollo, comprarlo deshuesado. Entonces han visto que el pollo tiene en el esternón como una quilla, como si fuera un barco, ¿ok? Y eso es lo que quiere decir carenada, que tienen esa quilla o carena. Todas las aves voladoras se incluyen en esta subclase. Todas las que tienen carena pueden volar. ¿Okay? Orden gallinacio son aves de cuerpo cubierto de plumas, se reproducen por huevos, tienen en la cola plumas bastante largas que le dan un aspecto agradable y bonito a la parte en general al ave. Pertenecen a la familia Phasianides, género Gálido y especie Galodomitis. ¿Sí? En líneas generales también tenemos que el género Gálidos son las hembras, siempre están pendientes de los polluelos cuando nacen. ¿Okay? Eso en curiosidades de las gallinas. ¿Okay? Ajá, si caminas. Hay alguien de mala vibra aquí que no deja caminar esto. El origen de las aves, de las gallinas, se habla que es de dos tipos. Uno monofilético, es decir, que tiene un solo origen común para todos, ¿ok?
¿okay? Y de allí que de ese tronco común se derivan todas las aves, todas las razas que existen en el caso de las gallinas, y se habla pues de que todas derivan del Gallus bangiva o Ferruginus. ¿Okay? Después, si me hace el favor y le abren allí, por favor, y disculpe. Si quiere, déjela medio abierta para que no... Buenos días. Y hay otra teoría que dice que no, que ellas no proceden de un solo tronco común, sino que vienen de varios troncos que se han ido mezclando entre sí y han generado toda la serie de variantes que existen en el caso de gallinas, que ya lo vamos a ver. Entonces, repito, un origen monofilético, es decir, de un solo tronco, y un polifilético, que sería de estos cuatro grandes grupos. Y entonces, cuando todo es, y fíjense que incluye al del tronco monofilético. Y especies, pues hablan del Gallus bangiva, del Stanley, del Varius y del Soneratis. Esto, cultura general. En cuanto a la domesticación, se habla que las gallinas se conocen de tiempos muy remotos, se habla que hay gallinas grabadas en la época de los egipcios. Fíjense que habla de que hay un mural de 1450 años antes de Cristo, donde ya se mostraban las gallinas. En la época de Tutankamón, pues también existían las gallinas. Incluso los egipcios aprendieron a incubar los huevos. Ellos agarraban y hacían montañas de bosta del ganado, y los huevos los metían allí, los dejaban un tiempo, ya sabían más o menos en qué momento los polluelos irían a salir, los sacaban y obtenían pollitos. El proceso funciona porque al meter los huevos dentro de la bosta, esa bosta está caliente y está húmeda, que es lo que se necesita para el proceso de incubación. Hay que decir viene a la clase después, ¿verdad? Que no se vaya. Ok, entonces el hecho de meter esos huevos fértiles, obviamente, porque si no son huevos fértiles, pues los pueden dejar toda la vida y no van a hacer nada. Entonces, esos huevos los metían, repito, en esa bosta. Esa bosta, si alguien ha estado en una finca, sabe que por fuera se seca y se hace una costra dura, pero por dentro se mantiene húmedo y caliente. Entonces, los dos factores principales para un buen proceso de incubación son humedad y calor. Y entonces, pues, de esa manera ellos lograron iniciar lo que sería un proceso de incubación. ¿Okay? En el siglo XIX, pues, los americanos empezaron a dar, se dice, pues, que recorrieron el mundo buscando aves, gallinas, para generar las razas, un poco hacer sus propias mezclas y sus propias razas. Entonces, se ve que hay una gran cantidad de gallinas. Yo les voy a mostrar imágenes de la diversidad que existe. No es solo las gallinas rojas que conocemos para la producción de huevos, o las gallinas blancas para la producción de pollitos. Hay una inmensa variedad de aves. Y por ello, pues, para poder dar una morfología de las gallinas, no es muy sencillo. Entonces, para esa morfología nosotros debemos considerar en base al tamaño y al peso, en base a la forma y las partes del cuerpo, en cuanto a cabeza y apéndices cutáneos, en cuanto a la coloración, las extremidades y el uso que se le puede dar a esas aves. ¿Okay? Entonces, en el primer caso, en cuanto al tamaño y peso, vemos que existen las líneas o las razas enanas, que son bastante pequeñas y que pueden llegar a pesar hasta 700 gramos. Están las ligeras, que pesan entre 1000 y 2000 gramos, o 1 kilo, 2 kilos. Las semipesadas, que van entre 2 kilos, 3 kilos, y las pesadas, que pueden ir entre 3 y hasta 5 kilos.
Las gallinas en cuanto al tamaño las hay desde 50 centímetros, 25, 50 centímetros y pueden llegar a medir hasta 1 metro de alto. Y ahora que me acuerdo, se me pasó, por las redes había una foto de un niñito vietnamita, creo que era, chiquitito, montado, como si estuviera montando a caballo, pero montado en una gallina. ¿Okay? Como les digo, pueden llegar a medir hasta 1 metro. Y una gallina de 500 kilos, de 5 kilos, perdón, o un gallo de 5 kilos, es un señor gallo, una señora gallina. ¿Okay? En cuanto a las formas, entonces, adelantándome un poquito para los tipos, en base al peso o en base al tamaño, viene un poco la funcionalidad de las aves. Por ejemplo, en este renglón, ¿okay? En ese renglón están las gallinas productoras de huevos. ¿Okay? Y en el renglón de semipesadas y pesadas están las gallinas productoras de carne. Ponemos en el renglón de las pesadas. ¿Okay? Y las semipesadas pues producen tanto huevos como carne. ¿Okay? Las gallinas pesadas obviamente ponen huevos. Es como el caso de las vacas y de las razas productoras de carne, las razas productoras de leche y las de doble propósito. Las semipesadas son las gallinas de doble propósito. Colocan huevos y nos las podemos comer porque tienen un peso más o menos considerable. Pero las gallinas enanas y las ligeras pesan tan poquito que realmente no tienen, o sea, no las podemos comer, pero es muy poco lo que se produce. Estas gallinas, si alguien ha tenido relación con el área de producción de huevos, sabe que las gallinas comienzan a producir huevos alrededor de las 18 semanas y su vida productiva es hasta alrededor de las 90, casi 100 semanas de vida, produciendo huevos. Después que producen esos huevos, el granjero quiere vender esas gallinas como si fueran unas super gallinas. Y realmente no es mucho lo que pesan, porque como ven, las más pesadas pueden llegar a 2 kilos. ¿Sí? Para producir huevos, las gallinas no necesitan machos. ¿Sí? Los machos nunca sirven para nada. Ah, bueno. Tengo que ver si somos más mujeres que hombres, porque si no me vaya a dar. Pero la postura, el huevo, es una simple ovulación que se produce en la gallina. Claro, si la gallina está con macho, obviamente ese huevo va a ser fértil. Pero la gallina no necesita la presencia del macho, repito, para producir huevos. Por eso que en las granjas de gallinas ponedoras solo hay hembras. Los machos no sirven. Porque no tiene sentido quedarse con los machos porque no llegan a pesar mucho y les cuesta un montón llegar a pesar 2 kilos. Cuando un macho de la raza pesada en 6 semanas puede pesar 2,5 kilos, este macho de aquí son las 18, 20, 20 y pico semanas y no pesa los 2 kilos. Entonces no tiene sentido tener machos de líneas ligeras porque tardan demasiado, hay que darles demasiada comida y tenerlos mucho tiempo para generar carne abundante. Entonces, estas razas se utilizan solamente a nivel comercial, solo se usan para producción de huevos y son excelentes productores de huevos. Una gallina puede producir alrededor de 360 huevos, ¿okay? Mientras que una gallina pesada puede ir por el orden de 180, 190 huevos. ¿Okay? ¿Estamos? Por lo general, y las semipesadas pueden ir por el orden de unos 250 y pueden pesar, tienen un mejor peso a la hora de ir al mercado.
Y de hecho, estas son las gallinas que se utilizan en el mercado nacional. Nosotros aquí en las granjas productoras de huevos se utilizan gallinas semipesadas. Ustedes saben que hay huevos marrones y hay huevos blancos. ¿Saben alguna diferencia que tengan? Aparte del color. Aparte del color, obvio. Ok. Las líneas, por lo general, las líneas ligeras son mayormente líneas de gallinas de color blanco y son las que colocan huevos de cáscara blanca. Las gallinas semipesadas mayormente son líneas o razas. Bueno, ustedes saben la diferencia entre línea y raza, no tengo que hablar de eso, pero en avicultura se trabaja con líneas. Hay las razas, pero se trabaja comercialmente con las líneas porque en esas líneas se toma lo bueno de cada una de las razas y se trabaja, repito, con líneas. Ok, las semipesadas mayormente son las productoras de huevos de consumo, pardos o marrones. Y ustedes saben por qué nosotros comemos más huevos pardos y se consigue, ahora se consigue. Antes nunca se conseguían huevos blancos. Nadie tiene idea por qué. ¿Por qué? Diga, no les dé pena si yo no muerdo. Y ellos no lo saben tampoco, no se preocupe, dígame. Ok, pero ¿por qué usamos las semipesadas para tener huevos marrones? Para obtener carne también. ¿Sabe lo que pasa? Que en los años 50, aquí no había una industria avícola como tal. Eso es otra cosa que, miren, el sector avícola en el país fue, y aún sigue siendo, obviamente en menor escala, uno de los sectores más avanzados y de mayor desarrollo en el área veterinaria. Es un sector donde el veterinario tiene mucho trabajo, consigue trabajo y es un área de verdad muy agradable porque este es un proceso muy dinámico y muy rápido. Entonces, a veces en vez de pensar en pequeños animales, esta es una excelente área de trabajo. Sobre todo para las muchachas, aquí no hay riesgo de que lo muerdan, aquí no hay riesgo de una patada, aquí no hay que llenarse de bosta, bueno, hay que llenarse de yacijas, pero en mucha menor cantidad. ¿Okay? Entonces, hacia los años 50, aquí no había una industria avícola como la que hay en la actualidad. Y los huevos eran importados. Y esos huevos importados eran mayormente huevos de cáscara blanca, porque se traían de Estados Unidos, se traían de países de cerca, y esos países mayormente producían huevos de cáscara blanca. No tiene que ver con la calidad, porque el huevo de cáscara marrón y el huevo de cáscara blanca son igualitos. Tienen el mismo aporte proteico, el mismo aporte, todo el mismo aporte nutricional, salvo que varía en el color de la cáscara. Su interior es el mismo. Entonces, cuando esos huevos que venían importados y pasaban mucho tiempo en el trayecto, cuando llegaban algunos y el consumidor los usaba, muchos venían en mal estado y no era la misma calidad de huevo que el que podía tener alguien que iba a dar una vuelta a San Francisco o a la Cañada y había alguien que tenía sus gallinitas de patio, gallinitas marrones que producían huevos de cáscara marrón, y cuando se los llevaba a su casa los huevos eran amarillos, eran frescos. Entonces eso hizo que la gente empezara a preferir los huevos marrones más que los huevos blancos. Entonces, por cuestiones de comercio, se empezó a utilizar razas semipesadas aquí cuando comenzó la industria avícola, y por eso nosotros consumimos huevos marrones. ¿Sí? Es por una cuestión de idiosincrasia, no tiene que ver con que los huevos sean de mejor calidad. Obviamente las gallinas blancas, las ligeras, son tienen una mayor producción de huevos, pero
a la hora de ir a mandadero, pues estas resultaban un poquito más llamativas. ¿Okay? Y dado que la gente prefería los huevos marrones, por eso consumimos huevos marrones. ¿Okay? Profe, ¿hay alguna diferencia entre los huevos criollos, que son como los de la casa, y huevos de granja? La gente dice que saben distinto. Realmente, por esos huevos criollos fue que la gente comenzó a querer los huevos marrones. Realmente, lo que más llama la atención de un huevo, llamémoslo criollo, versus un huevo producido comercialmente, es el color. Que pareciera que los huevos de granja son más amarillos, pero es porque la gente los alimenta con restos de comida de la casa, le da vegetales, le da lechuga, le da zanahoria, todo esto. Y esos elementos le aportan mayor colorante a la yema, y es lo que hace que esos huevos sean más amarillos. Pero realmente en cuanto a sabor no hay una diferencia muy marcada. ¿Okay? Nosotros podemos cambiar, aprovechando esa pregunta, nosotros podemos cambiar el color de la yema. Si nosotros le damos mucho maíz a la gallina va a poner unos huevos mucho más amarillos, porque hay mayor cantidad de carotenos en ese maíz y hace que esos huevos sean amarillos. Si en cambio a nivel comercial la cantidad de colorante no es muy marcada, solo se daría lo justo para que tenga el amarillo agradable visualmente, pero no se da en cantidades muy altas porque eso es un elemento costoso en la dieta. Disculpe, profesora. Y hay casos en los que en la yema se encuentra, no sé, sangre. ¿Por qué será? Que no me quiero perder. Téngamela, ya voy para allá. Cuando la cáscara, manteniendo el color para después irme con esto. En cambio, el color de la cáscara no se puede cambiar. El color de la cáscara, si una gallina pone huevos de cáscara marrón, toda su vida va a producir huevos de cáscara marrón. Así usted le dé azul de metileno para comer. No la va a modificar. El color de la cáscara viene dado por factores genéticos. ¿Okay? En cambio, el color de la yema sí lo podemos cambiar según el tipo de alimento que le demos a las gallinas. A las gallinas ponedoras de huevos de consumo se les adiciona colorante en el alimento, mientras que a las gallinas productoras de carne no le damos colorante en el alimento, porque los huevos de las gallinas pesadas no son para consumo humano, se pueden comer. Pero generalmente los huevos de estas gallinas son los que se llevan al proceso de incubación para generar los pollitos que van a ser los pollos de engorde. ¿Más o menos? ¿Okay? Estas son las mamás y los papás de los pollitos. ¿Okay? Valga el cliché ese de no, que se cree la mamá de los pollitos. Bueno, estas gallinas pesadas, aquí sí hay machos y hembras. ¿Okay? Aquí, cuando van a granja, hay machos y hembras. En cambio, en las granjas de producción de huevos, solo hay, repito, hembras. Ok. ¿Sabes lo que pasa con las manchitas de sangre? Que a veces uno rompe un huevo, va a comer un huevo frito, rompe el huevo y ve una manchita y dice, aquí había un pollito, y lo maté. No. Bueno, por lo general a nadie le llega a su casa un pollito, un huevo embrionado bastante avanzado. Entonces, por ahí no. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando se desprende el óvulo del ovario, puede haber caída de sangre, y cuando se está formando el huevo, ¿okay? Esa sangre baja con el óvulo, y cuando ese óvulo se envuelve por la cáscara, esas gotitas de sangre acompañan a la yema, y por eso es que a veces vemos gotitas que no nos parecen de sangre, que pueden ser, pero son chiquitas, o unas manchitas con unas nubecitas blancas, que es células
epiteliales que se desprenden y empiezan a formar parte del huevo. ¿Ok? Ok. Más o menos con esto. Sí, ¿qué? Déjenme para aprovechar. Profe, ¿a qué se deben los huevos de color azul? Ajá, ya voy para allá porque eso sí trae una foto. ¿Okay? Ya les voy a decir. Ya les dije, en las granjas ponedoras de huevos de consumo no hay machos, los machos se sacrifican al primer día de edad. En la incubadora, cuando se incuban huevos de gallinas ligeras para obtener pollitas productoras de huevos, existe una diferencia evidente entre el macho y la hembra. Entonces se separan los machos son sacrificados y las hembras son las que van a granja para criarlas, cuidarlas y que a partir de las 18 semanas comience la producción de huevos. No se hace nada con los machos, se estudia y se piensa y se trabaja en algo para no tener que sacrificarlos al primer día de edad, pero hasta ahora no hay algo, salvo que se críen para adorno, no hay, los machos se sacrifican. En el caso de las semipesadas, si es para producción de huevos, aquí sí se quedan los machos, para producción sí de huevos fértiles. Y en el caso de las pesadas sí, porque la idea en el caso de las pesadas es que ellos generen huevos para los pollitos. Un pollo de engorde necesita alrededor de 6 semanas, ¿sí?, para ir al matadero. A esas 6 semanas su peso puede estar en 2 kilos 300, ¿okay?, un poquito más, un poquito menos. Las hembras podrían estar alrededor de 1 kilo 900, ¿okay?, a las 6 semanas. Si yo las dejo más tiempo, obviamente van a pesar más, pero en la medida que estén más tiempo en la granja, la conversión va a ser mayor. ¿Alguien tiene idea de qué rayos quiere decir conversión? Ganancia de peso. En relación a Tiempo. es la cantidad de alimento que come un ave para ganar 1 kilo de peso. Es la medida para poder determinar si las aves de un lote están siendo eficientes o no. En la medida que yo necesito más alimento para engordar 1 kilo de peso, pues el proceso está siendo más ineficiente. En la medida que coman menos y engorden, pues es más eficiente. ¿Okay? La conversión más o menos estaría alrededor de 2 kilos, es decir, 2 kilos para engordar 1 kilo, 2 kilos de alimento para engordar 1 kilo de peso vivo. ¿Okay? Un 800 a 2 kilos. ¿Okay? Esos son más o menos los números que se tienen en la parte avícola. No, la ganancia por ave que se vende es muy poca. Pero cuando uno trabaja en aves, uno trabaja en galpones de 40, 50, 60, 70 mil aves. Uno no trabaja con 40 pollitos. ¿Okay? 40 pollitos tiene uno en su casa si quiere tener pollos para uno mismo. Pero si quiere que va a hacer negocios y se va a hacer millonario con 50 pollitos, lamento decirles que no. ¿Okay? Fíjense que un saco de alimento para aves está en el orden de $30. ¿Okay? Entonces, la ganancia aquí es poca por unidad, pero repito, usted vende o usted entrega una cantidad bastante alta de aves. ¿Me explico? Y por lo general, la industria avícola se maneja no con granjas, o sea, uno trabaja de manera integrada a una empresa avícola. No es que yo tengo una granjita y yo voy a levantar 100,000 pollos y
yo después voy a ver qué hago con mis 100.000 pollos. No, uno por lo general trabaja con las empresas avícolas. Las empresas avícolas le suministran a uno el alimento, los pollitos, la medicina, la asistencia médica, y después, cuando esos pollos llegan a las 6 semanas, usted pone, la granja, usted pone su ojo, usted sabe que el ojo del amo es el que engorda el ganado, en este caso el ojo del amo es el que engorda los pollos, ¿okay? Y entonces al llegar a las 6 semanas, la empresa avícola retira esos pollos, se pesan, se sacan los costos y de esa parte se echan los numeritos y una parte va para la empresa a la cual uno está integrado y la otra parte va al productor. ¿Okay? Así se maneja la industria avícola, sobre todo en el área de pollo de engorde. Y el que tiene una granja para pollo de engorde siempre va a ser una granja para pollo de engorde, porque las instalaciones de una granja de pollo es diferente a las instalaciones de una granja de gallinas ponedoras. ¿Okay? A menos que las gallinas pongan los huevos en el piso, y eso no es comercialmente muy higiénico ni viable. ¿Okay? No es muy cómodo. De todas maneras, ahora vamos a ver una foto. ¿Okay? En el caso de huevos comerciales, sí, algunas personas tienen su propia granja y venden los huevos. Pero en el caso de gallina, de pollo, no se maneja de esa manera. ¿Okay? Ok, en cuanto a las formas y partes del cuerpo, esto es, miren, en cuanto a las formas y partes del cuerpo, bueno, las gallinas tienen crestas, tienen barbillas, ¿okay? Que sería lo que más podría distinguir, así como las plumas. ¿Okay? Esta es una ave enana, por eso está allí, es enana, y fíjense, eso no tiene carne ni por un pastelito. Ok, fíjense, aves pequeñas, una más, un poquito como más, también es el plumaje, ¿no? El que da la sensación de ser más corpulenta. Aves pequeñas, las hay, y a diferencia de las primeras, estas son mucho más grandes. Fíjense, esta ya va siendo pesada. Fíjense, esto es más que todo para ver los tamaños, pero aprovechamos y vemos las crestas. Fíjense, eso es lo que se llama una cresta dentada, porque tiene como dientes. ¿Okay? Fíjense las barbillas, ¿okay? Las barbillas, las orejillas. Hay diferencias en el macho y la hembra. La hembra tiene una cresta mucho más pequeña, las barbillas son menos desarrolladas. El macho, pues, todo lo contrario, tiene unas crestas bastante amplias, bastante grandes y unas barbillas bastante colgantes. Ese podría ser un macho, sí señor. La cresta y las barbillas le sirven al ave para liberar calor. ¿Okay? La temperatura corporal de una ave adulta está por el orden de 40 grados. Y para poder liberar calor, en un principio ellos liberan calor a través de la cresta de las barbillas y a través del jadeo. ¿Okay? Ellos jadean. Cuando hace mucho calor, si usted ve un pollo jadeando o un ave con el pico abierto está jadeando, es porque tiene mucho calor. Jadeo polinémico. ¿Perdón? Jadeo polinémico, eso se le conoce como jadeo polinémico de las aves. ¿Jadeo qué? Jadeo polinémico. Ah, ok, ya. Sí, las aves liberan calor a través del jadeo. ¿Okay? Profe, ¿cuál es la diferencia para saber cuál es macho y cuál es hembra cuando nace? Justo en el día 1 que nace. Bien, en el caso para poder determinar si un individuo de la especie de gato doméstico es hembra o macho, va a depender de las líneas que existen. ¿Okay? Hay líneas como las que se utilizan en el caso de las pesadas, donde no hay forma de saber si es niña o niño a simple vista. Al principio tienen el plumaje todos igualitos, todos son amarillitos, y es muy difícil.
Las crestas y las barbillas se comienzan a desarrollar a partir de la segunda, tercera semana, cuarta semana. Entonces, es muy difícil saber. Solo que hay, los japoneses son los que sí saben, que son personas entrenadas de una costumbre milenaria y transmiten ese conocimiento de padres a hijos, y ellos sí saben agarrar al pollito, lo voltean, miren la cloca, este niño, este niño, este niño, este niño, y lo van separando. Con las alas. Pero también se puede hacer decir con las alas también. Con las alas. La diferencia también pasa por Para catalogar. Entonces, por lo general, en una incubadora donde se quiera hacer los exámenes, en el caso de las pesadas, como repito, todos los pollitos se ven idénticos, todos son amarillitos. La visualización de la cloaca no es sencilla y por ese método no es posible determinar si son niñas y niños. Le agradezco lo de la acotación del ala. Es cierto que al primer día, en el proceso del nacimiento y la selección de los pollitos, se mira el ala, ¿okay? Que el ala sería así y aquí estaría el pollito, ¿verdad? Entonces ahí se ve como una pluma chiquita y una más larga. En cambio, en el otro sexo, el ala, todas estas plumitas tienen el mismo tamaño. Entonces, en base a esto se dice que unas son niñas y unos son niños. ¿Okay? Pero también amerita, es más fácil de ver, pero también necesita entrenar. Y repito, es en el momento, es al nacimiento. Ya el otro día esa diferencia no se nota tanto. El pollito de las razas pesadas crece tan rápido, pero tan rápido, que alguien dijo una vez que si nosotros nos poníamos aquí, poníamos un pollito en la mesa y apagábamos las luces, casi que lo podemos oír crecer. Crecen muy rápido. Un pollito de línea pesada tiene un peso al nacimiento de unos 40 a 45 gramos. ¿Okay? Y fíjense que ya la sexta semana pesa 2,5 kilos. ¿Okay? Entonces tienen un crecimiento muy rápido. Esa es la bondad que tiene la producción de huevos de consumo, de pollos de engorde, que se genera una proteína de excelente calidad a una velocidad bastante rápida. Para poder llevar un novillo matadero toma mucho tiempo. Un pollo de engorde a las 6 semanas ya lo podemos llevar a mercado. Eso es lo que hace tan dinámica la industria avícola. ¿Okay? Entonces, yo me estoy adelantando porque esto no va todavía. Entonces, perdón, yendo a la forma y partes del cuerpo, tenemos el tronco malayo, el tronco mediterráneo y el tronco asiático. El tronco malayo abarca las razas enanas y ligeras. Son aves muy delgaditas, son aves que si nos fijamos tienen un cuerpo ovoide y tienen esta, o sea, si lo miráramos incluso, este sería el esquema de ese cuerpo, ¿okay? Y las patitas. Para los que tienen gallos de pelea, los deben reconocer porque son esas aves de ese tronco malayo los que se utilizan mayormente para gallos de pelea o gallinas ponedoras de huevos de consumo. ¿Okay? Fíjense, los que tienen gallos de pelea, eso es todo un arte, ¿okay? Es muy laborioso y la verdad que es una pena que después que han hecho todo ese trabajo para levantar ese gallo de pelea, que lo echen ahí a la primera pelea y se muere. Bueno, cada quien tiene sus debilidades. Ok, en ese mismo tronco malayo, además de los gallos de pelea, están las gallinitas livianas. Esta es la típica gallina ponedora de huevos de consumo. Son unas maquinitas de poner huevos. Cada 24 horas, claro, no está con el reloj. Ayer puso un huevo a las 5, pues tengo que apurarme porque ya son las 6. No,
más o menos entre 22, 24, 26 horas toma la generación de un huevo. ¿Okay? Y el periodo de incubación de un huevo de gallina es de alrededor de 21 días. ¿Okay? Entonces, repito, las gallinas villanas, pues obviamente tienen poco desarrollo muscular, son bastante de cuerpo ovoide y pues los muslos son bastante finos, todo el ave en general es bastante delgado. Si hablas del... Ay, gracias, y eso que traje dos son 9. Las gallinas del tronco mediterráneo son ya aves que están aquí en el grupo de las series pesadas, son las gallinas que sirven, repito, para poner huevos y para producción de carne. Son aves que tienen ya un desarrollo, un cuerpo un poco más redondeado que el anterior y no todas son marrones. ¿Okay? Y tenemos el tronco asiático, que incluye mayormente las razas pesadas, donde si se fijan, pues el ave tiene una forma mucho más corpulenta, son también donde están las aves de mayor tamaño. Las hay, pueden ser blancas, no todas necesariamente son blancas. ¿Okay? Y esas son las gallinas pesadas para la producción de huevos. Ok, ahora sí me voy con la cabeza y apéndice cutáneo. Y no sé si ustedes han visto genética, pero en genética siempre le hablan a uno que si la cresta en garbanzo, la cresta no sé qué, para hacer los cruces, ¿verdad? Entonces, en forma de diagrama, podemos ver que hay una gran variedad de formas de la cresta. La más usual, la más conocida es esta en forma de dientes, la cresta dentada. En el macho les dije es más larga, más grande, incluso las barbillas también son más grandes. La gallina es mucho más pequeña y no tiene esas dientes tan marcadas. Por lo general, en el caso de los reproductores, a los machos se les corta la cresta, porque la cresta entre los machos muestra un dominio. El macho con una cresta más amplia y más corpulento es el rey del gallinero, es el macho dominante. Y entonces el problema es que como él es el dominante, empieza los otros empiezan, como decir, empiezan a perder ese vigor, él los empieza él les marca eso. Y en el caso de reproductores, para evitar que se presenten esos dominios y él forme el harén, etcétera, etcétera, a los machos se les corta la cresta. ¿Okay? No es que se la cortan todos, pero sí llega más o menos a ser de este tamaño. ¿Okay? Y se les uniformiza a todos, como en el ejército, que le cortan el pelo a todos para que todos se vean igual. Pues en el caso de los reproductores, les cortan la cresta para generar una uniformidad dentro del galpón y no se manifieste tanto esas jerarquías o esos dominios de unos machos sobre otros, porque los machos delegados no cumplen su función dentro de un galpón de reproductores. Y la idea es que todos hagan su tarea, todos tengan sus hembras y que monten a las hembras y se genere una buena cantidad de huevos fértiles, porque huevos las gallinas van a poner, pero si los machos no los montan, esos huevos no van a ser fértiles. No hay forma ninguna de saber si un huevo es fértil o no. No se les hace ecograma, no se mira tras luz, nada que ver. Para yo saber si un huevo es fértil, tengo que romperlo. Y veo el cigoto, después que yo lo rompo ya no me sirve para incubación. Y entonces ya no va. ¿Okay? Entonces, bueno, fíjense las distintas formas. Fíjense que este parece que tiene un pequeño cuerno. ¿Okay? Fíjense estas. ¿Okay? Las hay como con cuernos. Estas que tienen, normalmente la cara no tiene plumas, pero fíjense estos
Y no se crean que ya las vamos a ver de verdad. Ok, entonces fíjense, una cresta, esa es la forma normal, es que la cortamos. Fíjense, tiene orejillas blancas. La salud de una gallina o de un pollo se denota usted lo puede ver simplemente viéndole el color de la cresta y barbilla y de la forma del ojo. Si el ojo es redondo, brillante, la cresta está roja, turgente, brillante, esa es un ave que está en buenas condiciones de salud. Un ave deprimida, una ave con ojos cerrados, cresta cianótica, ya eso es un ave que está enferma. Cuando el ave está en una situación de calor, como nosotros aquí, él comienza a jadear. ¿Okay? O sea, al principio abre las alas, porque con ese cuerpo cubierto de plumas, pues no puede liberar muy bien el calor. Al principio, repito, abre las alas, se acuesta sobre las áreas frías del galpón. Si la temperatura sigue subiendo, él comienza a abrir el pico y comienza a jadear. Cuando él jadea, él inhala aire que debería ser seco. Seco me refiero a que el porcentaje de humedad en el ambiente sea bajo. Y cuando él exhala, parte de su calor, él lo libera a través de humedad. Entonces, el aire que entra debe ser seco, el aire que sale es húmedo. Pero si el aire en el ambiente, como hoy que estaba casi en 80 y tanto, es muy húmedo, ese aire que entra es húmedo y no hay el intercambio a nivel de los alvéolos en el pulmón, y ese aire el ave no puede liberar humedad y no puede liberar calor. Entonces la respiración se hace tan acelerada y no hay el cambio de oxígeno en la sangre, no hay el oxígeno, pérdida de oxígeno, y el ave se empieza a tornar azulada, la cresta y las barbillas, se ponen azules, moradas, y simplemente el ave llega un momento en que ya no puede más, da una vuelta y se muere. ¿Okay? Eso es lo que llaman el estrés por calor. ¿Okay? Y no se muere una ni dos. Yo una vez estaba en una granja donde habían más de 100.000 aves y en un día de calor se murieron 10.000 aves. ¿Okay? En esas 10.000 aves, ese pobre dueño de la granja y su integración prácticamente perdieron todo lo que iban a ganar. Hay que verle la cara de mano, no sabíamos qué hacer con tanto pollo muerto. Si en alguna oportunidad a ustedes les pasa, ese pollo se lo pueden comer, no pasa nada, solo que no fue desangrado, ¿okay? Y la carne se va a ver un poquito más roja que un pollo sacrificado normalmente, que se desangre, etc. Si el pollo muere, miren, los galponeros, cuando pasaban esas cosas y ellos veían que el ave se iba a morir, simplemente le cortaban el cuello y lo colgaban de la cerca del galpón y lo dejaban desangrar porque igual se les iba a morir, o sea, estaba casi muerto. Entonces ya saben por qué se habla del estrés calórico. Obviamente las aves en condiciones de estrés tampoco comen, y si no comen pues no van a engordar. Lo más importante en situaciones de calor como esta es que el ave tenga agua, y el alimento pues se reparte en horas nocturnas donde en teoría hace menos calor y el ave va a comer, pero durante el día lo que hace es beber agua y tratar de sobrevivir a ese calor, así como hacemos nosotros. Cuando aquí hace mucho calor, nosotros no estamos pensando en comer. Yo pienso en agua, pero otros piensan en otras cosas. No, piensan en esas bebidas frías. Sí sabes, ¿verdad? Ok. Fíjense, este macho, una cresta mucho más desarrollada, las barbillas, las orejillas.
Uy, yo me estoy tardando mucho aquí y me falta un montón. Bueno, fíjense esa cresta. Aquí sí voy a apagar la luz para que la vean bien y después la vuelvo a prender. ¿Okay? Fíjense que parece que tuviera de la época de Robin Hood, un sombrerito y todo coqueto. ¿Okay? Eso es un ave ligera, un ave pequeña y con esa particularidad de la cresta. Esta es parecida a la ave que vimos al principio, una cresta ligeramente dentada, pero mucho más, la dentadura es mucho más bajita. Aquí tienen otra vez. Este es el de los dos cuernitos al final de la cresta. Estas no son aves que se utilicen para producción de o no son utilizadas comercialmente. Esto fue en una feria y pues las estaban mostrando. Tienen otras. Fíjense el pelaje, como las plumas son blancas con borde negro. Okay, aprovecho que estamos aquí. Fíjense, esta igual marrón con bordes negros y la cresta de esa forma particular, las barbillas mucho más finas, más delgadas. Fíjense, esta ya no tiene la cresta sobre la cabeza, parece que la tuviera entre los dos ojos. ¿Okay? Y miren esta que ya las que parecen una loca, parece que la hubieran metido en la secadora. ¿Okay? Y la cresta es en cuernos, con cuernitos. Miren, aquí tienen. El afro. Parece que necesitará una peluquería. Y miren, esta casi ni ve. ¿Okay? Entonces, para que vean por qué la diferenciación o las dudas en cuanto al origen, porque pareciera imposible que todas estas variedades partan de un solo tronco común. Entonces, por eso se habla que más bien existen varios troncos y la mezcla hizo que hubiese esta variedad tan amplia. Fíjense esta, la cresta, igual que la que vimos antes, pues la cresta está prácticamente entre los ojos. Y fíjense el plumaje, aprovecho, el plumaje bastante diferente al que nosotros usualmente vemos. Incluso las plumas en las colas no son rectas, sino parece que tuvieran ciertas ondas. Ahí tienen otro. Aquí tienen otro. Este parece a Abraham Lincoln. Tiene barba. Tiene barba. Esta es parecida a la que vimos antes. Fíjense que las orejillas, la diferencia de la orejilla muchísimo más pequeña. La barbilla también bastante pequeña. Esta podríamos decir que es hembra. Y fíjense, parece que en vez de plumas tuviera pelos, que incluso le tapan las patas, ¿no? Eso quería que tomaran fotos. Como les digo, estas se ven, esas aves las vi porque fui por una feria y las estaban ahí. Comercialmente no se utilizan. Ok, en cuanto a la coloración y el plumaje, se habla de que en las gallinas existen tres colores, como los tres colores primarios: rojo, blanco y negro. Este sería el rojo, este sería el negro, ¿okay? Y el blanco que ya hemos visto también. Y a partir de allí, de la mezcla de esos tres colores, no es que hacemos gris o pues, tenemos aves donde hay plumaje estas serían las blancas, fíjense chiquititas que ya hemos visto, fíjense esas colas blancas con tanto plumaje. Y repito, entonces empiezan las variedades. Ese plumaje se conoce como barrado, porque parece que tuviera barritas, parece un código de barra. ¿Okay? Y entonces hay las que tienen blanco y negro, las que tienen blanco, negro y rojo, las que tienen blanco y negro. Fíjense, esta tiene las patas prácticamente con plumas, no es lo más usual. Lo más usual, lo más común, es ver las patas de esta forma, sin plumas en esta parte baja, ¿no? Saben que la gallina tiene 3 dedos o 4, puede llegar a 5, pero normalmente son 3 y el espolón.
Y las patas normalmente son desnudas, pero ya hemos visto cómo hay diferencias, ¿no? Fíjense el espolón de esta gallina y el plumaje. Este tiene blanco, rojo y negro. Este tiene rojo y negro. Este es más común, más conocido. ¿Okay? Fíjense esa cola y ese plumaje tan bonito, tan brillante, y incluso tiene las patas cubiertas de pluma, y esta que parece un peluche. ¿Okay? Blanco y muy, el plumaje pues bastante disperso. Okay. Para el que me preguntó de los huevos azules. Mucha gente siempre habla de los huevos azules porque siempre alguien tiene una abuela o alguien que tiene una granjita y tiene de vez en cuando se ven huevos de tonalidades azuladas. La raza de gallina araucana es una raza que produce esos huevos de color azul. Y obviamente ella se ha mezclado con otras razas de gallinas y por eso de vez en cuando aparece un huevo azulado en algún lote, en alguna granja. Pero, repito, quien las coloca es esta raza. Lo normal, lo más común son los huevos marrones y los huevos blancos. ¿Okay? Y ya les dije, la cáscara no se modifica con la alimentación. El color de la yema, sí. Jamás alimentos con colorantes, más zanahoria, más verde, pues las yemas van a ser más amarillas. Si el alimento es mayormente con sorgo, soya y no utiliza mucho maíz, la yema va a ser amarillo pálido. En el caso de las reproductoras, que no son huevos para consumo, no se le da colorante en el alimento. A las gallinas ponedoras sí, porque, repito, nos gusta a todos una yema bien bonita, bien amarilla. En México el color de esa yema es mucho más amarilla, utilizan más colorante. Aquí no somos tan selectivos con el color, aunque sí nos gusta, pero no solemos usar tan amarilla. Bueno, de las extremidades ya les hablé, las de arriba son para volar, las de abajo las patas para soportar, y como vimos lo de las plumas, los pelos, los dedos. Profe, lo de los huevos azules, ¿eso también se puede comer? Claro, claro. La cáscara es un envoltorio y el color es indiferente. Sí, no tiene ningún tipo de variación. Como si fuera patas. Probablemente algún gen que anda por allí y hace que se produzca, pero lo normal, ellas no son palmíferas. Palmíferas los patos, los gatos, ¿okay? Pero las gallinas, obviamente a lo mejor pueden tener una pequeña membranita, pero no. No, sí, hay una raza con ese gen, pero eso debe ser por modificaciones de la Sí, no es lo común, ¿ok? Y bueno, tipos. Bueno, las patas, pues ya hemos hablado bastante de las patitas. ¿Okay? Y bueno, aquí vale, fíjense, esta tiene más dedos de lo normal. Fíjense, tenía los 3, 1, 2 y 3, y tiene estos accesorios y el número de dedos tampoco no es que afecte, así que para la producción no tiene importancia. Este tiene plumas abajo, miren, este tiene muchísimas más plumas, que ya esto hemos visto. Ok, y entonces la clasificación zootécnica, ya hemos hablado de la producción de huevos de consumo, ¿sí? Que sabemos pueden ser blanco o marrón. Lo que sí puede haber una cierta diferenciación es en el grosor de la cáscara, y viene dado por la edad de las gallinas. ¿Okay? Alguien decía una vez, no, que las gallinas de la empresa tal son mejores porque son más grandes. Eso no, uno no puede decir que una empresa produce huevos más grandes que la otra. A la final todos utilizan las mismas líneas productoras de huevos. Lo que sí existe variación es
en que a las 18 semanas, dijimos, ¿verdad? 18, 20 semanas, comienza la producción de huevos y la producción de huevos es en esta forma. ¿Okay? Al principio los huevos son pequeños y a medida que va creciendo, avanzando en edad, esos huevos se van haciendo más grandes. ¿Okay? ¿Pueden abarcar hasta 2 kilos? Gracias. Téngamelo ahí. Entonces, la cantidad de calcio que deposita el ave para el huevo es más o menos la misma cantidad durante todo el ciclo. Entonces, si el huevo, la masa, es poca, obviamente el grosor de la cáscara va a ser considerable al que puede tener este huevo, donde el volumen es mucho mayor, la masa es mayor, y entonces la cantidad de calcio es menor. Este huevo tiene, la calidad de esta cáscara es mucho mejor porque es más duro, es más difícil de que se rompa, versus este huevo donde la cáscara es más fina. Y ustedes lo van a poder ver, si algún día tienen curiosidad, y ustedes son los que se preparan su desayuno, se van a dar cuenta que hay huevos que son más fáciles de romper que otros. Yo iba a decir que los huevos blancos No tiene que ver con el color, tiene que ver con la edad de las gallinas. Huevos de cáscara gruesa o más difíciles de romper, no es que necesitan un martillo, pero son un poquito más resistentes. Son, además, se van a dar cuenta que son más pequeños, son de gallinas jóvenes. Los huevos de gallinas viejas son más grandes y su cáscara es más fina, pero es por eso, porque la cantidad de calcio y los minerales que necesita para la formación de la cáscara es la misma, cubriendo una mayor superficie. Y eso es lo que hace la diferencia. Ustedes saben, la gallina solo tiene un ovario, tiene muchos folículos, ¿cierto? Sí. Esos folículos, ya les dije, más o menos cada 24 horas se desprenden y baja por el oviducto. ¿Okay? Y aquí está el nido. A veces pasa por estrés, a veces por factores genéticos, que en vez de liberarse un solo óvulo, se libera uno y a los 10, 15, media hora se libera el segundo y comienzan a bajar, como quien dice, juntos. Y entonces cuando se empieza a dar el proceso de formación de la yema, estos dos, repito, se empiezan a englobar en las mismas membranas que después van a dar origen a lo que sería la clara, y cuando están aquí en el lugar de formación de la cáscara, están las dos yemas en el mismo huevo. No es lo común, por lo general esos huevos se destacan porque se ven como más ovoides. Un huevo, la forma normal sería así, ¿verdad? Un polo ancho y un polo estrecho. En el polo ancho el huevo tiene poros, porque ese huevo respira. Hay entrada de aire y hay salida de humedad. Entonces, él tiene poros por todas partes. Pero en el polo ancho hay mayor cantidad de poros. Y es donde está algo que se llama la cámara de aire. Cuando los huevos los dejamos al aire libre en la casa, en la cocina, y hace mucho calor, el huevo pierde humedad y esta cámara de aire se va haciendo más grande. Cuando usted mete ese huevo en un envase con agua, este huevo con esa cámara de aire tan ancha, bueno, flota. Un huevo fresco, si usted quiere saber que el huevo está recién puesto, que es fresco, si usted lo mete en agua, él queda abajo. Porque la cámara de aire es muy pequeña, tiene poco aire y no le da para flotar. En cambio, un huevo de una semana, 2 semanas, mientras más tiempo peor, flota porque ha perdido humedad y la cámara de aire es más grande. ¿Okay? ¿Estamos o no estamos? Usted es hijo de Decio. Es que lo veo, parece que él hubiera Decio sentado ahí. Si los huevos son viejos, flotan.
siendo fresco. Lo otro, un huevo fresco, cuando usted lo rompe en el plato, se mantiene más unido porque la clara es mucho más densa. Las proteínas de la clara están mucho más